Y las mujeres, muchas sin nombre, son en su mayoría madres. Al frente tiran a un padre amoroso o un padre castigador. La paternidad desde la perspectiva bíblica es hacer cumplir la ley del padre, la primogenitura, el patrimonio, el patriarca que cuida su plan. Es tentador juzgar esta división de roles desde nuestra comodidad. No somos nómades ni vivimos en un mundo encantado. El problema es que la ley del padre se tragó la verdadera naturaleza de la maternidad desde su aspecto biológico esencial, que es dar vida y cuidarla. En la Biblia apenas quedan chispazos de dicha función a través de personajes como Ziporá. La mayoría de las madres de la Biblia son solo un útero, cuya función es dar un hijo hombre al padre para que se cumpla su ley de jerarquía, propiedad y perpetuidad. Esas son algunas de las conclusiones que salen al final de este fascinante libro, Las mujeres de la Biblia, recientemente editado por Zig-Zag, heroicas o traicioneras, perversas o abnegadas, protagonistas de la historia silenciada, es la bajada del libro, que fue coescrito por Carlos Tromben, a quien ha estado muchas veces acá en el programa a propósito de su muy prolífica producción literaria, junto con Paz Varga, que nos acompaña acá. ¿Cómo estás, Paz? Muy bien, Antonella, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por venir y también por venir a contarnos de este libro que, según nos cuenta al principio Carlos en la introducción y en el cierre tú, partió de un posgrado en edición, ¿no? Entonces partió como una tarea este libro. Claro, sí. Ahora, de todas las tareas posibles que, según tú nos cuentas, tiene que ver con proponer un libro para tu examen de grado y decir, ok, esto podría llegar a ser un libro, ¿por qué curiosear? ¿Por qué meterse con las mujeres bíblicas? Mira, porque la obligación, o sea, el requisito era que fuera un texto inédito, que no estuviera en ninguna parte, o que fuera un texto traducido de unas 40 páginas, una cosa así, y después yo tenía que hacer todo el proyecto, todo lo demás, marketing, todo lo que significaba hacer un proyecto de libro. Y Carlos había estado haciendo unos posteos en internet, o sea, en Facebook, sobre la Biblia para ateos. Y era como un poco chiste, un poco verdad, hacía referencia a personajes actuales. Entonces, y tuvo mucho éxito, entre comillas, entre los amigos. Y nosotros empezamos a pensar, yo le dije, yo necesito un texto tuyo, inédito, pero como escribirlo de cero era difícil, él estaba trabajando. Ya, utilicemos algunos perfiles y ahí pensamos que lo más práctico, lo más desafiante podría ser también que eligiéramos mujeres dentro de ese perfil. Entonces ahí surgió la idea, pero yo no me acuerdo a quién se le ocurrió exactamente que fueran mujeres. Ahora, claro, y ahí nos metemos en un mundo, ¿no? Porque el mundo de las mujeres bíblico es un mundo de mandatos. Y de hecho hay algunos relatos, como el de Vashti, por ejemplo, en donde el rey básicamente desecha a una reina que le dijo que no. El rey le llamó a Vashti y le dijo, oiga, venga aquí a entretener a mis invitados porque yo ya estoy cansado, etcétera. Y él dijo, no, muchas gracias. Y el rey de una, le dice, no. Y una de las reflexiones que aparecen, y aparecen en la Biblia, eso es interesante, es que si el rey permitía que esta mujer le dijera que no, algo tan sencillo como este mandato de atender a sus invitados, eso podría significar también que cualquier hombre del pueblo podría tener que vivir eso mismo con su mujer. Entonces, hay una cosa mandatada del habitar del pueblo de Israel, cuando ya es pueblo de Israel, en este caso, y hay una cosa mandatada simbólica para todas las mujeres que vinimos después de Eva, diríamos, ¿no? Claro. Entonces, primero preguntarte por lo que fueron encontrando respecto a eso, porque, por ejemplo, yo estudié teología en mi momento y tus reflexiones al final sobre la desaparición de la maternidad me pareció súper novedoso y súper interesante, pero eso viene al final de un camino que ustedes recorrieron, así que cuéntanos respecto a ese camino. Claro, fue un camino lleno de sorpresas, fue un camino muy entretenido de hacer, muy desafiante, muy intenso, porque fue una escritura en base a lectura rápida y al mismo tiempo reflexiva. Y nos fuimos dando cuenta de todas estas cosas mientras leíamos la Biblia. O sea, el principio, el impulso original era, bueno, las mujeres de la Biblia son muy pocas, es parte de una cultura patriarcal, pero son importantes, entonces rescatémoslas, las más importantes. Esa fue la premisa. Desde una visión actual, contemporánea, más pop, más del arte. Juguetona. Juguetona, claro. Pero nos fuimos dando cuenta que había una especie como de hilo conductor, un arco dramático, como si fuese una novela. Obviamente no lo desarrollamos así, cada historia es independiente, pero nos dimos cuenta de que partía con la mujer y el mandato producto de la serpiente,
Y terminaba con María en el Apocalipsis con la serpiente, aplastándole la cabeza. Entonces, aquí hay un... y entre medio aparecía también la serpiente de distintas maneras. Y aquí hay un hilo conductor. Y nos fuimos dando cuenta que la mayoría de las mujeres en la Biblia son madres. Y después nos dimos cuenta que además eran solo madres de hombres. Y más encima no tienen madre ellas. Sí. No hay madres. No hay madres de estas madres. No hay madres de estas madres. No conocemos a la abuelita de Jesús. Son huérfanas de madre, y por lo tanto todo esto fue apareciendo y fue como, bueno, aquí necesitamos un referente teórico para entender esto, digamos. Entonces ahí caí en un libro que yo había oído hablar hace tiempo, porque esto es yo hice el máster en Barcelona, ¿ya? Y en ese tiempo descubrí un libro que se llama El vacío de la maternidad, de una catalana que se llama Victoria Sau, y ahí ella habla de cómo la cultura judeocristiana mató a la Madre Universal, desde Mesopotamia, Grecia, bueno, Vashti es persa, ¿no? Pero todo ese mundo la fue matando de a poco, hasta hacerla desaparecer completamente. Y entonces como, bueno, aquí hay algo, acá hay algo importante. Entonces, obviamente, esa reflexión fue al final, porque no estaba antes, la fuimos descubriendo. Claro, y eso yo creo que es lo entretenido que uno descubre con ustedes leyendo el libro, pero también pensando, ustedes no se meten tanto ahí, pero como contexto es importante señalar que, claro, el relato del pueblo israelí en el Antiguo Testamento y luego la cultura judeo-cristiana fue de los primeros relatos de religiones patriarcales, de dioses guerreros, además. Antes de eso teníamos, ¿cierto?, en Mesopotamia y en Babilonia, ¿cierto?, y en los pueblos paralelos, ¿cierto?, a esta formación de Israel, muchas diosas. Sí. Bueno, acá también en Latinoamérica también, muchas diosas de la fertilidad, diosas de la maternidad, diosas del, bueno, en caso de los hindúes también diosas de la muerte. Sí. Y claro, y eso se borra con la aparición de este relato, en donde la mujer se le quita este poder, ¿no? Y queda absolutamente subyugada a esta idea de el padre, y ahí como la idea del patriarcado a todo color, claro, ¿no? Claro. Ahora, lo interesante de estas historias que ustedes nos cuentan, que están en la Biblia, no cuentan nada, Carlos y Paz, que no esté en la Biblia, juegan un poquito con referencias que aparecen, o sea, de la Biblia no dicen mucho sobre esto, sabemos que existe esto otro, pero es como cómo estas mujeres se mueven en los intersticios, ¿no? Y las que logran un poco manipular o moverse cerca del poder, luego Lady Macbeth, ¿no? Como en los espacios que les dejan. Entonces hablemos también un poco de el poder del despoder. Claro, la mayoría usaron las armas que tenían cerca, o a mano, o posibles, para salirse con la suya, dentro de las leyes del patriarcado. Yo creo que eso no es algo propio de la Biblia, es algo que hemos hecho las mujeres siempre. A veces hemos salido perdiendo y nos han acusado de brujas, etc. Pero muchas veces, o sea, tenemos que jugar dentro de las reglas del juego, y estas mujeres hicieron lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces utilizan las propias leyes misóginas, como cuando las hijas de Labán, Raquel y Lea, se tienen que escapar de este padre abusador, o sea, no abusador sexualmente, no, sino que bastante aprovechador, y con Jacob, y se escapan, ¿ya? Y eso es algo que va contra la ley, porque Labán, el padre de Raquel y Lea son las esposas de Jacob, es el patriarca. Y según la ley no podías escaparte del patriarca, si el patriarca era un tribal y de dueño. O sea, Labán era dueño de Jacob y de sus hijas hasta que él se muriera y Jacob se convirtiera en el patriarca. Así era. Y resulta que Raquel roba unas imágenes, unas figuras que son idólatras, que a la luz de hoy se dice que son idólatras, tefilim. Y resulta que se sienta arriba de ellas. Y cuando el padre vuelve, o sea, los rescata a ellos, llega a donde están escapándose. ¿Por qué se escaparon? Ya, no me importa que se escapen, pero devuélvanme mis figuras. Como que es lo que más me importa. Y Jacob dijo, nadie te ha quitado tu figura, o sea... Porque Jacob no sabía. Jacob no sabía. La persona que te lo haya robado morirá. Y Jacob amaba a Raquel. Y resulta que Raquel, cuando llega el padre, le dice, ¿tú tienes la figura? No sé, si quieres busca, pero yo estoy con aquello que es común a las mujeres, o sea, está con la menstruación. Y las leyes en ese tiempo era que una mujer con menstruación no la podías tocar. Claro. Entonces ella se salió con la suya gracias a la propia ley misógina del patriarcado,
que prohibía a los hombres tocar a las mujeres en ese periodo. Por darte un ejemplo pequeño. El otro ejemplo es Tamar, que se disfrazó de prostituta para poder quedarse embarazada del patriarca y poder seguir con la línea de descendencia ahí. Porque el patriarca no le había negado el tercer hijo. Ella se había casado con el primogénito se murió, le pasaron al segundo. Lo mataron. Claro, lo mataron, le pasaron al segundo. El segundo, que es muy bonita la imagen, ¿no? Sí. Tira su semilla a tierra. Dios lo mata y Tamar dice, bueno, me toca el tercero, y el papá se niega a darle el tercero y ella dice, bueno, usaré los recursos que tengo, ¿no? Claro. Ahora, si uno lo piensa y lo cuenta, sí, es súper divertido, y ustedes juegan mucho con la idea de la teleserie turca o la primera temporada de La Mujer Estéril, segunda temporada de La Mujer Estéril, y cómo va apareciendo, porque efectivamente hay ciertas imágenes, hay ciertos temas que reaparecen una y otra vez. Y otra cosa que ustedes hacen es también hablar de cómo eso pasa a la cultura popular a través de la pintura. Y todos los capítulos, cada una de estas mujeres tiene un par de páginas dedicadas a cómo ha sido representada y cómo, por ejemplo, esa representación luego ha cambiado nuestra mirada respecto a esa mujer, como es en el caso de Salomé, que la Biblia la describe como una adolescente. Una niña. No hay un juego erótico en Salomé, no hay una manipulación de parte de su mamá que quiere que maten a Juan. Entonces Salomé baila, Herodes le dice, te doy lo que quieras. Salomé le pregunta a su mami, ¿qué pido? Claro. Y la mami le dice, la cabeza de Juan el Bautista. Eso es lo que pide Salomé, se le corta la cabeza a Juan. Pero cuando pensamos en Salomé, desde la canción de Chayanne hasta otra, parece esta mujer sexy, manipuladora a través de su sexualidad, y la Biblia no la describe así. No. Pero sí la pintura. Entonces hablemos de por qué para ustedes fue importante hacer ese salto del relato bíblico a el relato pictórico popular, diríamos, ¿no? Claro, porque de alguna manera... No de alguna manera, de muchas maneras, lo que nos llega es, por una parte, el relato bíblico, ese mandato, ¿cierto? Que las mujeres, desde Eva, tenemos que seguir al marido, parir con dolor, son mandatos. Y esos mandatos están en nuestro inconsciente, en nuestro corazón, fueron heredados, es muy fuerte. Pero también nos han llegado las representaciones a través de no solo a través de la Biblia, sino a través de la historia del arte, que llenan esos vacíos o los cambian. Y muchas veces son hasta, yo diría, peores. No digo peor porque la Biblia es un libro extraordinario en muchos sentidos, en otros es terrible, es la manifestación de una época, pero a veces son, como en el caso de Salomé, nos entregan un mensaje que no es verdadero y que tenemos que cuestionar y que tenemos que mirar realmente. ¿Por qué se hizo ese relato? ¿Por qué se construyó ese relato? Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, como llenar el vacío, por una parte, que está en la Biblia en muchos casos. Por ejemplo, en el caso de María, la madre de Jesús, no tiene madre, ¿cierto? Pero la pintura sí llena ese vacío. Claro. Y hay una pintura que está... La Virgen de las Rocas, sí, de Da Vinci, que está está en el Louvre. Sí, y que está con su madre. Entonces es como, hay algo. Alguien pensó que María tenía una madre. Qué interesante. Ahora, también el ejercicio que ustedes hacen, y recordamos que hablamos con Paz Vargas, quien junto a Carlos Trombe escribieron este libro, Las Mujeres de la Biblia, que está editado por Zigzag, es acercarse al relato como relato. La Biblia es un relato poderosísimo en términos de cuánto ha definido nuestro quehacer en la cultura judeo-cristiana en los últimos 2000 años, ¿no? Sí. Ni más ni menos. Sí. Bueno, diríamos, si siendo justo, en los últimos 1600, 1700, pero... o quizás más, porque estos relatos son, imagínate, claro, vienen de antes, 3000 años, claro. O quizás, claro. Claro, también cuentan esa historia, ¿no? Sí. Que el Antiguo Testamento fue escrito más o menos 500 años antes de Cristo, claro. Y además también hacen ese ejercicio de decir, estos relatos se unieron, fueron pasando generación a generación hasta que alcanzan este canon, que luego, bueno, se define, la Iglesia Católica define, deja libros afuera, etc. Sí. Pero me parece que es muy bonito el trabajo porque, claro, para una persona religiosa que cree en la Biblia como un texto sagrado, el libro es muy interesante. Y yo sentí que mi niñita evangélica, mi adolescente evangélica, no peleó con el libro. ¿Lo leyó? Lo leyó, por supuesto. La que yo era niñita evangélica que estudió, claro. Yo pensé que estabas hablando de mi niñita, una hija tuya evangélica. No. Yo soy de las que desafió el mandato matriarcal, perfecto, y no. Perfecto. Pero pensaba en mí misma, ¿no? ¿Ya? Y que si yo me hubiera encontrado con este libro, ¿cuándo estaba participando en la iglesia? ¿Cuándo es como un libro de mucho contexto histórico, funciona, pero está escrito desde dos agnósticos que dicen derechamente, mira, tomemos esto como un relato. Y esto es lo que lo muestra el relato, y frente a este relato hay otros relatos posibles también. Exactamente. Entonces hablemos de también el público objetivo que están pensando con el libro. ¿Para quién funciona, sienten ustedes?
Creemos que funciona para todas las personas que les interesa indagar en los mitos, en la historia, en el por qué tenemos tantos mandatos inconscientes, de dónde vienen, ¿ya? Porque nosotros siempre hablamos del patriarcado como una especie de estructura que está afuera, ¿no? Como esto que está afuera. Que se nos impone. Que se nos impone, que la heredamos. No, a ver, perdón, está adentro, está dentro de nosotros. Está dentro de nosotras y no está, y de nosotros también, de los hombres también. Y no está dentro en un sentido como racional, ¿cierto? Es totalmente irracional, son historias. Incluso el más ateo, la más atea los tiene adentro. Por supuesto, porque es parte de la cultura. O sea, es parte de la cultura, es heredado. Todos los problemas que tenemos las mujeres con nuestros úteros, con nuestros cuerpos, está heredado de alguna manera de ahí. O sea, si nosotros tuviéramos otro relato fundacional, quizás tendríamos otra relación con la naturaleza y con nuestros cuerpos, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pensemos en esto, Paz, cuando pensamos en que hasta el día de hoy las mujeres estamos luchando por nuestros derechos sexo-reproductivos y por tener absoluta agencia respecto a nuestros cuerpos. Esto viene de acá. Totalmente. Ahora, de acá es un reflejo, ¿cierto? Porque llegó hasta nuestros días. Por eso la Biblia es tan poderosa y por eso la elegimos. Ahora, era parte de toda una cultura alrededor, pero esa cultura que está alrededor y que tenía los mismos mandatos, muy parecidos, no llegaron hasta nuestros tiempos. O sea, por eso es tan importante la Biblia, porque sí llegó hasta nuestros tiempos. Pero no porque haya sido el único relato. Había más. De todas maneras. Ahora, volviendo a la pregunta inicial que tú me hiciste, perdona, pero me quedé con una idea, esto de por qué hacer el vínculo con la obra pictórica, porque la obra pictórica refleja la multiplicidad de interpretaciones que hay en la Biblia. O sea, la Biblia realmente tiene multiplicidad de interpretaciones y nosotros cuando leímos la Biblia nos propusimos leer la Biblia. Y si salían cosas que no entendíamos muy bien o algo un poco ambiguo, ahí buscábamos interpretaciones de teólogos, de la historia del arte, de la arqueología, etc. Pero la idea era que partiera del propio relato. A mí, cuando yo estudié literatura, recuerdo un profesor, Patricio Lizama, que nos hizo una clase espectacular, porque la teoría literaria que él planteaba era: no se puede hacer nada interpretativo si no está en el propio texto. O sea, un ejercicio súper disciplinado y al mismo tiempo limpio, porque yo tenía amigos que estudiaban en la Universidad de Chile y al final ni siquiera leían la obra. Era como millones de paper y eso era lo importante, claro. No la obra. Entonces nosotros, no, la obra. Y en ese sentido, cuando la obra permitía múltiples interpretaciones o tantas elipsis, que la Biblia tiene tantas elipsis, tantos vacíos, tantos saltos, y además está en otra cultura, entonces lo que nosotros hacíamos era ir a la obra de arte y ver que existían esas múltiples capas interpretativas. Y el ejemplo más elocuente y terrible, diría yo, es el de las hijas de Lot. ¿Ya? El de las hijas de Lot es uno de los relatos más representados en la historia del arte, especialmente en el barroco, en el Renacimiento. Y prácticamente casi todas las interpretaciones, casi todas las pinturas muestran a las hijas de Lot como las que seducen al padre. Bueno, si quieren saber por qué, tienen que leerse el libro o leer la Biblia, porque esto viene después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, solo les voy a decir eso, porque se nos fue el tiempo, son las 10:28 y se me fue el tiempo, por supuesto, un tema que a mí me apasiona, las representaciones de las mujeres y cómo han llegado a nuestra cultura. Hemos conversado con Paz Vargas, coautora junto a Carlos Tromen de Las Mujeres de la Biblia, que lo pueden conseguir por Zigzag, y da para una larga conversación, así que se nos hizo muy corto. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias, Antonella, que estés bien. Nos vamos a la pausa rápidamente y ya regresamos.